¿Cómo le va? Bienvenidos a la nueva edición de Sin Mordaza. Hoy vamos a tener un programón, tenemos la posibilidad de tener gente en el piso. Ya está llegando el Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, de Capital. Hay 5 distintas delegaciones. También va a venir, si estamos esperando, la presencia de Sergio Aladio, que es el secretario general de Camioneros, que acaba de tener reuniones aquí en la capital de la provincia. Y por supuesto también con esta nueva modalidad que tenemos de Skype, vamos a ver si nos podemos comunicar con Diego Giuliano, que es el secretario de Transporte a nivel nacional, y también con Roy López Molina en Rosario, por esta denuncia que habla sobre los taxidaríos. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, una semana muy especial, porque ahora sí, en la provincia de Santa Fe tenemos una cuarentena más flexibilizada. Ya veníamos diciendo que el presidente había autorizado que los gobernadores tengan la potestad de autorizar algunas actividades. En Santa Fe ocurrió y a partir del miércoles ya tenemos mucha más gente caminando. Hay 210.000 personas. ¿Qué? Sin contar Rosario y Santa Fe, que salieron a la calle desde el miércoles. ¿En toda la provincia? En toda la provincia, pero estamos diciendo sin contar Rosario y Santa Fe. Bien. Salieron a la calle a partir de que se les pidió que pueden trabajar muchas de las actividades, no todas, pero en los pueblos está trabajando casi normalmente. A ver, pero acá hay una cosa de injusticia. La Nación autorizó a Mar del Plata y todas las ciudades aledañas a Mar del Plata, que son casi 650.000 personas, a que tengan disposición plena. Santa Fe, que tiene 550.000 con todos los pueblitos y ciudades alrededor, no. ¿Por qué? Bueno, todavía no hay mucha explicación. Lo cierto es que para los 11 conglomerados que tienen más de 500.000 habitantes decide el presidente, no el gobierno de la provincia. Sí, pero decidió para Mar del Plata mejores condiciones que Santa Fe. Es llamativo porque... Y Santa Fe tiene más días sin casos. Sí. De hecho, vamos a un escenario de casi un mes sin casos, ¿no? En el caso de Mar del Plata, ellos tienen incluso 2 personas que fallecieron. Hay 2 casos que ellos no los dan como propios porque estaban en un barco y no los suman como que son de Mar del Plata. Pero ellos tienen menos días y llama la atención eso. Debe ser que hay un lobista mejor porque les han autorizado muchísimas actividades que en Santa Fe y Rosario no están autorizadas. Aunque, a ver, me parece que los comerciantes en forma ya casi... en forma personal y sin importar mucho lo que decida la provincia, están abriendo algunos negocios. Se están viendo algunos negocios abiertos que no están dentro de la lista de autorizados. Sí, a ver, hay que ser sinceros con algo. Hoy la cuarentena se está cumpliendo más en Rosario y Santa Fe. De hecho, nosotros tenemos algún gráfico que muestra con datos de la empresa Google. Estuve viendo eso que tiene que ver con los celulares, si se mueve el celular de la casa o no. Sí, básicamente el estudio, esto es un estudio que tiene Google, pero que siempre lo usan para consumo interno. Pero ahora lo han abierto para los gobiernos, para los ministerios de salud, para que vean qué está pasando si la gente en todo el mundo. Por ahora van a permanecer abiertos. ¿Y tenemos un listadito de quién son más y quién menos? Sí, a ver dónde se cumple más. Esto es hasta el sábado pasado. Naturalmente que esta semana cambia totalmente. Pero hasta ¿Lo podemos ver en pantalla? Sí, hasta el sábado. A ver, señor director, póngame en pantalla quién son los que menos se han movilizado. A ver. Bueno, los que menos se movilizaron fueron Rosario, tiene 57.22 menos que lo habitual, que es el lugar donde más se cumple la cuarentena. Ajá. Después el departamento de la capital, 51.25, San Justo, en tercer lugar, 48.22, esto desde el inicio de la cuarentena. Luego viene San Cristóbal, casi el 47.57, casi estamos hablando del 50%, y el departamento Constitución, que son 46.4. Y los que más se movieron, digamos, hubo casos donde algunos se movieron más que la época normal. Sí, vos sabés que esto es llamativo, porque hay una cuarentena y vos decís, bueno, la gente tendría que estar en la casa, no se traslada tanto a qué lugares, pero pasó algo. En el departamento Vera la gente salió más que de costumbre. Está bien, en Vera han tenido un solo caso. Nosotros tenemos el departamento General Obligado, departamento San Martín, departamento 9 de Julio, departamento San Justo y San Cristóbal, que nunca tuvieron un caso. Claro. Vera tuvo uno. Pero bueno, eso hace... Que un 10% caminó, un poco más. Sí, anduvieron más que cuando un día normal. Es decir, cuando decían, salí, se quedaban en casa. Ahora que no pueden salir, salieron más. Bueno, ellos están por arriba, 10,32. El segundo lugar donde menos se cumplió la cuarentena es en el departamento Garay.
Mirá vos. La actividad bajó el 12,82. Luego San Javier, 16,73. 9 de julio, 17,23. Y San Martín, 19,37. Está relacionado a los lugares donde la gente no tenía miedo porque no se dio ningún caso. Tienen muchos casos de dengue. Sí, eso. Pero no tienen casos de coronavirus. Un caso de dengue que nosotros lo venimos machacando hace rato en este programa, en la radio, en todos los medios de lo que es el grupo Sin Mordaza, contamos que el dengue ha sido mucho peor que el COVID. Y recién ahora, de que Laura Fidalgo salió en los medios, en los programas de Chimento, el Estado Nacional parece que empezó a tomar conciencia de que es una gran preocupación el tema del dengue y que en Capital, que esto es la sorpresa, y Gran Buenos Aires, hay muchísimos casos y que no están dando los números reales, porque decía Laura Fidalgo en un programa que todos los vecinos donde ella se contagió por el mosquito, todos tuvieron dengue. Y la sorpresa de ella, que empezó a averiguar con amigos, el dentista, amigos cotidianos, que casi todos tuvieron dengue. Y no se hizo público, se escondió la información del dengue. A nivel nacional, y acá en Santa Fe, que la presión era importante, no todos los datos eran certeros en base a la información que nosotros manejábamos puntualmente de cada ciudad. No había buena información. Con respecto al tema de lo que estábamos mencionando, nos queda una placa más, que está relacionado a qué lugares se iba en Santa Fe o a qué lugares se dejó de ir en Santa Fe. A ver, digo esto específicamente porque la gente va a decir, ¿de dónde sacan estos datos? Lo sacan de la telefonía celular. Cuando uno va con el teléfono, si va en el auto, va caminando, va en bicicleta o en moto, Google sabe dónde está ubicada esa persona. Incluso si entra en una farmacia, sabe que entraste en una farmacia. Si entraste en un supermercado, también lo sabe. Si estás en tu casa, sabe que estás en tu casa. Y si estás en el ámbito laboral, también lo sabe. Porque sabe que todos los días, ante tal horario y tal, vas a ese lugar, ellos tienen identificado qué hay. Es una información muy precisa. No la abrió particularmente, sino en forma general, porque son datos que hacen a la privacidad. ¿Qué dice con respecto a esto? Hay un cambio. Estos datos son hasta la semana pasada, sábado de la semana pasada. Y lo que dice, entre otras cosas, que en 3 días Santa Fe cambió muchísimo. Ni hablar de esta semana, pero teníamos en el tránsito, había disminuido en toda la provincia al 66%. Es decir, se cumplía. ¿Qué pasó el sábado? Después de eso, bajó al 31%. Es decir, que solamente el 31% de lo habitual. El sábado salió todo el mundo en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa en los espacios laborales? En los espacios laborales estaba en el 47% abajo. Es decir, que mucha gente dice que no estaba trabajando y estaba trabajando. Ajá. Por lo menos el teléfono misteriosamente estaba en el lugar de trabajo. Después, en la venta minorista y la recreación un 88% abajo y ahora subió al 73% abajo. En los parques sí, en Santa Fe nadie fue a los parques. Según el informe de Google, 96% menos de actividad y después 93%. En los comercios y farmacia, el 54% menos de actividad y el sábado el 17%. Es decir, que el sábado todo el mundo fue a la farmacia o a los comercios. Y en los hogares había un aumento de 27% más. ¿Qué pasó el sábado? El 19%. Es decir, que está la gente afuera. Ajá. Y cuando uno mire, seguramente los informes que se van a publicar en las próximas horas de esta semana van a ser muy variables porque ahora sí tenemos muchísima gente en la calle en la provincia. Bueno, pero bueno, mientras en Santa Fe no hay caso capital, esto es lo bueno, que no hay casos, esto es interesante, entonces la posibilidad del contagio social no está, salvo que venga un paracaidista del exterior a traernos y contagiarnos, como pasó en el caso de María Juana. Contame, porque eso vos lo manejaste en la radio. Sí, básicamente lo que pasó en María Juana es que hay una familia que tienen 2 chiquitos jóvenes de 5 y 2 años, muy chiquitos, que vinieron de Cancún, vinieron de México, y estuvieron, y el tema es que viven con los padres, y ahí el mayor problema es que ellos estuvieron adentro, pero los padres salían. Claro, si vos compartís la casa, si estás contagiado, contagia a tu padre y tu padre contagia a todo el resto. Ese es uno de los problemas. Los hisoparon, aparentemente dicen ellos que le dio negativo, en el segundo hisopado, porque había uno supuestamente dudoso, es medio raro esto, pero después dio positivo. La provincia lo dio, en el caso de la señora, lo dio como positivo. Se armó un lío bárbaro porque ellos decían que no podía ser, lo mandaron a otro centro. La provincia lo dio como positivo. Pero el quid de la cuestión está en lo que vos planteás. El tema de ver
el aislamiento, cuando hay alguien que llega del exterior, porque ahí están llegando 5, 6, hasta 8 aviones por día a Ezeiza. Y son muchos, casi, a ver, para que tengan claro, el 10% de la gente que llega son de Santa Fe, de distintas ciudades. Es decir, en Buenos Aires, capital, ¿qué digo? Ahí se toman todos los recaudos porque van directamente a un hotel. No van a ningún otro lado, lo busca la ciudad y lo ponen en el hotel. Mínimo 6 días. Al 6.º día le hacen el hisopado. Lo dejan 4 días más y ahí se define si le dan la libertad o no para que vayan a sus casas. Pero son 10 días mínimo de control médico todos los días. ¿Qué pasa con el interior? Todas las provincias, el tipo llega, busca una forma, o viene un pariente, o viene un colectivo. Hay empresas que hasta Rosario, por ejemplo, vienen, te dejan acá, después tienen que buscar a un familiar. Pero hay gente que está en contacto. Los que están arriba del colectivito, de distintas ciudades, que se suben a un punto para llegar hasta Rosario, por ejemplo. Vienen todos al mismo lugar, se pueden contagiar. Después viene un familiar, los lleva a su casa, también se puede contagiar. Es decir, no hay un control del Estado, salvo que sí recibe la información el Estado, que fulanito va a ir a María Juana. Pero de ahí, la única información es que todo ese trayecto no se controló. Bueno, y hay un dato que no es menor el que vos mencionás, es que si esto ocurre y no tienen otro lugar donde ir, para eso están los centros de aislamiento. Claro. De hecho, los familiares, si viene un matrimonio con los 2 hijos, como pasó acá, y no tienen otro lugar, bueno, los que están sanos van al centro de aislamiento. El problema es que tienen que entender que toda la familia queda aislada. O si no, tienen que estar en una casa solo. A veces una familia no tiene dónde ir. Bueno, para eso están los centros de aislamiento, ¿no? Pero que no se está utilizando, me parece. Todavía no. En Rosario me dijiste que los hostels están... Sí, eso es una locura llamativo. eso. De hecho, están haciendo promoción en las redes sociales y en internet que están habilitados los hostels cuando no tienen permiso. No Sí, hay porque, a ver, autorización. un hostel es una pieza grande con varias camas, que pueden ser hasta 6 o 10 camas. Sí, sí. Si vos ponés gente de distintos lugares que vaya a hacer aislamiento, pueden contagiarse todo. Es terrible lo que está diciendo. Bueno, por ahora Rosario es uno de los datos más, digamos, alentadores, es que no tiene en los últimos 9, 10 días casos positivos. Se están controlando mucho las zonas aledañas, ¿no? A donde hubo casos, y esto es lo que mira el gobierno nacional, a pesar de que va a haber una flexibilidad. Hay que esperar el discurso del presidente en las próximas horas, ¿no? Bien. Tema legislatura provincial. Hoy hubo sesión de diputados nada más. Sí, no en el Senado, que el Senado ya tiene la facultad de trabajar en forma virtual. En el caso de la Cámara de Diputados, el lugar es el recinto del Paraninfo de la ¿Qué le Universidad pasó? ¿Se Nacional enamoraron del Electoral. lugar? ¿Quedaron todos enamorados de lo que era la historia? Lo que pasa es que ahora ya estamos en el periodo ordinario de sesiones, después que Sí, el está bien, gobernador- pero ¿se aprobó o no se aprobó el tema de la posibilidad Le deben vía tener- internet? Sí, se aprobó, pero ellos ven que ese lugar están muy distanciados uno de otros, no hay problema. La verdad que es muy amplio el Paraninfo de la Está bien, universidad. pero a ver, tenés todo un complejo que tenés que transferir cosas, equipamiento, gente, cámara. A ver, si vos decís, bueno, che, mirá, en la Cámara de Diputados hay 50 asientos. Si dejás uno por cada lugar de separación, es un lugar interesante, van todos con tapaboca. Me parece que 25 pueden sesionar. Y el resto únicamente que sesione en forma virtual. Están facultados, no lo han hecho, han elegido esta forma. Y sobre todo después lo que vieron en Buenos Aires con los televisores que no funcionaron eso es, en la Cámara de Diputados de la Cámara de Nación. Diputados fue un fracaso la prueba. Sí, lo hicieron con personal de la Cámara y lo que pasa es que todavía no tenemos detalle de cuánto salió todo eso de que hicieron toda la redonda del recinto, esas pantallas LED. A la hora de votar había 200, estaban online. Fueron a votar, pudieron votar 9. O sea que si tenían que votar una ley hubiese sido un papelón. Levantaron todo, dice que van a ver, tenían aparentemente muy poco ancho de banda. No soportó que tener Casa de herrero, cuchillo de palo, porque si alguien que maneja el tema de la internet es porque tiene gente de él, es Massa, el propio presidente de la Cámara, todo el organismo donde está el ARSAT es de ellos, digamos, ha puesto mucho dirigente en Massa y de hace mucho tiempo, hasta Cachi Martínez estuvo ahí. Bueno, el tema es que no funcionó, decidieron levantar la sesión, van a hacer las pruebas por estas horas, a ver si pueden sesionar el sábado, pero la verdad es que llamó la atención porque con tanto aparataje que hayan no podido ingresar, muchos legisladores ni pudieron entrar. Sí, no se pudieron loguear, ese es el tema. Dijeron del otro lado que hay que capacitar a los diputados que lo estaban haciendo mal. La verdad que no sé. Bueno, pero había gente sentado en las bancas. Sí, porque los presidentes de los bloques todos estaban ahí viéndolo a ver cómo funcionaba. Un fracaso total. Sí, lástima porque estaban todos con expectativas, se transmitió en directo eso.
Sí, bueno, en el caso de Santa Fe no se han presentado problemas. Cuando se hizo la Asamblea Legislativa, se hizo, estuvieron los presidentes de los bloques y el resto de los diputados, todos estuvieron en su casa. Sí. No hubo problemas. Hay que decir que son muchos menos. Tenemos 50 diputados, 19 senadores, pero había muchos que estaban en el recinto. En el caso de la Cámara de Diputados, estamos hablando de una cifra muy importante. Bueno, ¿en senadores que no hubo temas esta semana? No fue convocada. Yo imagino que la próxima semana se va a hacer, pero seguramente en forma virtual, sí o sí. Bueno, no hay muchos temas tampoco. Lo que se quedó como claro es que después de lo que fue el mensaje del Ejecutivo quedaron algunas digamos, salidas para hacer un poco de prensa de la oposición. El caso del socialismo, que salió a contestarle al gobernador con el tema esto de la conectividad en la provincia. Sobre todo uno de los dirigentes, que es Galassi, Rubén Galassi, que dice, no, nosotros hicimos mucho por la conectividad. Y realmente no sé qué fue lo concretamente que se pudo puntualizar para decir que se hizo mucho, porque todo esto que se trabajó en la conectividad en Santa Fe tuvo mucho que ver en la época de Macri, la gestión de Cachi Martínez como responsable de ARSAT, que permitió que se iluminaran toda la red que tenía de fibra óptica en la provincia, pero que claro, no todas las ciudades pudieron hacer el convenio para poder montar una especie de boca de salida de la internet. Caso, creo que Ceres sí, en San Cristóbal, en algunas ciudades, pero el resto fue bastante complicado poder permitirle que, ya que había toda una red, y ARSAT cubrió bastante la provincia de Santa Fe, que se iluminara todo, porque si no está iluminado no podés transferir datos. Hay un problema que se presentó con el tema educativo, porque en las grandes ciudades no tuvieron mayores problemas, a pesar de que no todos tienen acceso a internet en su casa. Algunos pueden tener el WhatsApp, pero ¿qué pasó? En muchos distritos, los docentes que les piden que trabajen en forma virtual porque no concurren en las escuelas, no lo pueden hacer. Y a ver, estuvimos viendo con vos mientras veíamos el mapa de cuántos de los lugares que están moviéndose. Las empresas de celulares, que es un negocio rentadísimo, tiene sectores de la Ruta 1, bueno, casi te diría el 90% sin cubrir. La Ruta 11, hay agujeros en la Ruta 11 desde Santa Fe a Reconquista donde no hay señal, ni qué hablar la autopista. Y también desde Rosario a Buenos Aires hay agujeros negros en la zona de Zárate que supuestamente las empresas estaban obligadas a cubrir los ramales de la ruta, que esté todo conectado. Y hay agujeros, y lo muestra oficialmente esta página de Google, que es las celdas que tiene dispuesta cada empresa. Y vemos los agujeros. Sí, pasa en muchísimos lugares de la provincia. Incluso esta semana el Ministerio de Educación de la provincia distribuyó 700.000 cuadernillos, porque hay muchos chicos que no tienen acceso a internet y por lo tanto no tienen forma de hacer las tareas. Paralelamente, el gremio ANSAFE en Rosario, la delegación de Rosario, termina de decir que quieren hacer un paro virtual de un día por semana, que no quieren dar tareas, sino hacer el seguimiento porque no están de acuerdo que se hayan detenido las paritarias. Pero, a ver, y no pueden hacer paro de otra forma porque no hay concurrencia al lugar de trabajo. A ver, el gobierno dice, no vamos a hacer paritarias hasta que no se vuelva a trabajar presencialmente. Es decir, estamos todos, a ver, me parece que hay una falta de solidaridad de los trabajadores de la educación, que si bien los sueldos de la provincia de Santa Fe, dentro de todo, comparado con el país, son muy buenos, que merecen una actualización, estamos todos de acuerdo. Como todos los trabajadores merecen actualizar porque la inflación fue tremenda, y más en este último tiempo, pero hay trabajadores autónomos, cuentapropistas, que no pueden facturar y están endeudados hasta acá. Es decir, la provincia no está recaudando. ¿Qué va a hablar de paritaria si no puede pagar o apenas está pagando los sueldos y no está pagando proveedores? Y hay una situación complicadísima en la provincia. Por eso me extraña que vengan a plantear de hacer una huelga virtual para ponerse a tono con los conceptos nuevos. Me parece que está fuera de lugar, no sé cómo le voy a ver. A ver, esta semana hubo dos anuncios importantes en las últimas horas que tienen que ver con apoyo a los sectores productivos, me parece que son de los datos destacados de la semana. Por un lado, el sector del turismo, y ahí entra la parte gastronómica, los hoteles, hasta los guías de pesca. Lo explico rápidamente. Por un lado, 400.000 pesos a sola firma. Lo devuelven, tienen 2 años para devolverlo, pero después de 1 año de gracia. La tasa de interés, 6,5. Esto viene por el gobierno de la provincia y el CFI. Y después hay otra línea, uno de los requisitos tienen que ser monotributistas de C para arriba.
Pero insisto que están el sector de la gastronomía, bares y restaurantes, las agencias de viaje, los guías de pesca, y la otra son 2,5 millones de pesos. Bien. En este caso con una tasa de interés variable que arranca del 12.9 y tienen 1 año de gracia y después lo devuelven en 2 años. Bueno, vamos a ir a una pauta cortita, después vamos a venir porque hay una disputa entre los colegios de abogados, sobre todo hace pocas horas atrás el presidente del Colegio de Abogados de Rosario tuvo un cruce con el presidente de la Corte sobre algunos pedidos concretos que hizo. Nosotros ya tenemos acá, vamos a una pausa cortita, vamos a tener a los miembros de la comisión directiva del Colegio de Abogados de Santa Fe para ver qué pasa y qué están pidiendo. Dicen que debe ser esencial el tema de la justicia. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Y como le decíamos al comienzo del programa, ya están presentes en el estudio el Colegio de Abogados, representado por su presidente, Andrés Abramovich, y con Fabián Velázquez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Delicioso? ¿Cómo andan, Carlos? ¿Qué decís vos? Bueno, a ver, mucha información porque ustedes han pedido a través de un comunicado del lunes a la tarde, después tuvieron los medios el martes pidiendo de que se comience a habilitar algunas actividades dentro de la justicia porque consideran que es esencial la justicia para ustedes. Cuénteme un poquito por qué es esencial. Efectivamente, Carlos, como vos bien marcás, nosotros desde los colegios de abogados de la provincia de Santa Fe venimos postulando reiteradamente la necesidad de la apertura del servicio de justicia. Es esencial justamente, como bien relatás vos, porque a través de la prestación del servicio de justicia se reconoce el derecho de los ciudadanos. Se reconoce el derecho de los ciudadanos cuando tienen que acudir ante los órganos judiciales ante el supuesto de algún conflicto. Por ejemplo, conflictos que tienen que ver con una relación laboral, una relación de familia, una relación contractual en lo que tiene que ver con controversias de un contrato de compraventa, un contrato de locación y demás asuntos que se suceden en tribunales. A ver, también cuestiones de salud, bueno, obviamente. Hacemos un puntito ahí. Sí. En el tema, digamos, penal, está cubierto eso. Está cubierto parcialmente. Hoy el servicio penal funciona, hay jueces trabajando, pero no como en las épocas de la normalidad, en las épocas de la habitualidad, o sea, en los trámites ordinarios como ocurría antes de la pandemia, antes de este aislamiento social y preventivo y obligatorio. Está funcionando el ámbito penal, pero también reducido, no tanto como otros fueros, pero no, reitero, no como cuando funciona en la normalidad previo a lo que el Poder Judicial de la provincia decretó este receso administrativo. Por eso también en el ámbito penal hay que ser cautos. Tampoco se encuentra funcionando en su máxima expresión este fuero que vos marcás. Fabián, el tema, antes de esta última acordada que fue hace pocas horas atrás, habían logrado por lo menos que se liberen los pagos de indemnizaciones, de compromisos que se habían firmado antes de la cuarentena, digamos, que tuvieron retenida, no sé, 40 días la plata, y se logró. ¿Se normalizó todo eso? Muy de a poco, muy de a poco. Se está normalizando, la Corte puso a trabajar a los jueces y a los secretarios librando esas órdenes de pago a través de un sistema de notificaciones electrónicas nuevo, le ha llevado un tiempo normalizar y se está normalizando de a poco. Ahora, como vos bien lo dijiste, eso es lo que ya venía de antes, se está materializando lo que venía de antes. Ahora, no hay nuevo expediente. Hasta ahí llegamos, no hay absolutamente nada más. Hasta ahí llegamos y no hay nada más. Es decir, un abogado puede cobrar los honorarios que ya tenía regulado con dinero depositado, bueno, que se hace una orden al Banco de Santa Fe para que haga la transferencia electrónica a la cuenta del profesional. Las cuotas alimentarias, algunas cuotas alimentarias se pueden cobrar, algún trabajador que tenga alguna cuota de alguna indemnización para cobrar se puede cobrar, pero nada más. Imagínate vos, no sé el porcentaje, pero eso no alcanza a cubrir
pero ni siquiera el 1% de toda la actividad judicial, porque eso es lo que hay. Es decir, que estamos casi en la misma situación, es decir, es muy poco lo que se ha avanzado. Ahora, Moby, ustedes hicieron un comunicado planteando la necesidad de que se habiliten nuevas actividades. Y también hablaba del colegio de toda la provincia. Hay varios colegios, no solamente Santa Fe, son 5. Efectivamente. ¿Ustedes pudieron hablar con la Corte como para plantear estos temas? Mira, lamentablemente no. Desde un primer momento nosotros venimos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia la conformación de una mesa de trabajo donde estén compuestos por todos los estamentos vinculados con el quehacer judicial, incluidos los colegios de abogados. Lamentablemente nunca tuvimos ninguna respuesta, ni por escrito ni aún verbal. Y eso que desde la abogacía tenemos pensado contribuir y de hecho hemos realizado numerosas propuestas tendientes a que el servicio de justicia se vaya normalizando. Y como bien marcaba Fabián, al comienzo la prestación era muy mínima. Después, gracias a los pedidos de los 5 colegios, se permitió librar órdenes de pago en estos asuntos de gravedad y urgencia. Y hoy nos encontramos al día 46 del receso administrativo que dispuso la Corte Suprema, que es el 19 de marzo, si mal no recuerdo. La Corte Suprema no puede demorar, no puede dilatar los trámites que se encuentran en curso para ponerlos en marcha nuevamente. Por supuesto que con las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento, sin hacer una excepción a justamente estas medidas de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, pero no se puede postergar un servicio, como vos bien marcás, esencial como es la justicia, porque la ciudadanía necesita acceder a tribunales para el reconocimiento de sus derechos y hoy no lo puede hacer. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que surja una vacuna para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ponga en funcionamiento, aunque sea en un ámbito mucho más ampliado del que se encuentra funcionando actualmente? No. Y la Corte Suprema, en la última acordada, lo único que dispuso es la ampliación por el tema de los honorarios profesionales, postergando el resto de los derechos y el resto de las controversias que se suceden en el ámbito del Poder Judicial. Por lo tanto, la acordada de la Corte Suprema de Justicia es una falta de respeto, no solamente para la abogacía, sino para la ciudadanía entera. A ver, Fabián, uno de los temas que ustedes plantean, por lo menos ir a trabajar al estudio, porque tampoco pueden ir a trabajar los estudios. Y eso hace que por ahí uno podría adelantar, pero al estar prohibido, los limita, salvo pocas, creo que debe ser pocos los profesionales que pueden trabajar en su casa. La mayoría tienen todo armado en su estudio. Exactamente. Fíjate vos que hoy, recién estábamos hablando fuera de cámara, que hoy y ayer parecía un día normal. Uno sale a la calle y ve gente que está trabajando normal. Algunos comercios con la habilitación dada y otro de facto. Es decir, de hecho, la gente ha salido a trabajar con los recaudos necesarios. ¿Cierto? Una de las cosas que hemos pedido, primero al gobernador, es la habilitación de los estudios jurídicos. Porque es verdad, no todos tienen un estudio en la casa, no todos tienen la facilidad de tener un espacio para recibir a un cliente, para atender por teléfono, por internet. La habilitación. Y después, como decía Andrés, no nos hemos quedado solamente en pedirle a la Corte que abra tribunales. Le hemos dado una serie de alternativas que me parecen absolutamente válidas, porque todos los negocios están trabajando con las medidas de seguridad y las medidas sanitarias requeridas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el juzgado civil y comercial, 11 juzgados que funcionan. Una alternativa sería hacer funcionar de mañana los pares y de tarde los impares, si uno quiere que se amontone la gente. Buena idea. Dicen que hay que proteger a los empleados judiciales. Los empleados judiciales dentro de su juzgado están protegidos. Sí, porque todos tienen una especie de escritorio o mesa, podría ser, pero, está separado. Pero aparte de otra cosa, Carlos, que lo que se va a imponer en todos los negocios es la barrera sanitaria. Claro. Fíjate vos, esa barrera de cristal o de plástico duro que están en todos los negocios, donde uno le pasa por abajo, si el contagio es por saliva, no hay manera de contagiar. Es decir, si vos ponés juzgado que funcionan uno de mañana y uno de tarde, al empleado judicial no le afecta para nada, porque va a trabajar la misma cantidad de horas alternada de mañana o de tarde. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el perjudicado? El profesional que va a tener que ir o de mañana o de tarde, trabajar en doble turno, que antes lo dedicaba al estudio. Pero bueno, no tenemos tampoco problema en eso, nos adaptamos a la situación que sea, pero nosotros precisamos trabajar. Es decir, la gente, el abogado precisa trabajar. El abogado vive de su profesión y realmente hay una gran cantidad, muchísima cantidad,
¿no es cierto?, que no tiene espalda para aguantar 2 o 3 meses sin ingreso. Es decir, desmistifiquemos esto de que todos los abogados tienen fortuna, todos los abogados, ¿no es cierto?, les sobra la plata. No es verdad. Nosotros tenemos aproximadamente 5.000 matriculados, donde la mayoría vive al día o vive de lo que va haciendo, es decir, precisa movilizar su actividad para vivir. Andrés, ¿esto lo charlaron con los otros colegios? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? ¿Es unánime esta voz que están haciendo? ¿Se han de acuerdo, digamos, de que todos lados pidan lo mismo? Sí, efectivamente, los 5 colegios de abogados estamos consustanciados con esta realidad de manera uniforme, tenemos los mismos inconvenientes, las mismas problemáticas y así lo hemos planteado a lo largo de todo este tiempo, de este contexto y realmente estamos satisfechos porque estamos trabajando en conjunto, mancomunadamente y la abogacía organizada tiene los mismos fines y los mismos padecimientos como bien relataba Fabián. Es una gran verdad. Que la gente por ahí cree que nosotros tenemos un pasar económico bueno o que nos permite subvenir a nuestras necesidades elementales tal vez en el mediano y largo plazo. Pero la gran mayoría de los abogados y sobre todo los jóvenes abogados viven en el día a día, viven a partir del trabajo profesional, viven con la apertura de tribunales. Por lo tanto, con las condiciones, como bien marcó Fabián, que nosotros fuimos proponiendo a la Corte Suprema con los turnos rotativos, la habilitación de las vías electrónicas, porque eso es otra cuestión. La Corte Suprema de Justicia no tiene una herramienta informática a la altura de los tiempos actuales y nosotros de los colegios venimos postulando permanentemente la necesidad de la actualización de estas herramientas informáticas a los fines de poder presentar escritos, celebración de audiencia, por medio de la tecnología y todas las herramientas electrónicas que la tecnología ofrece. Y después de esta pandemia creo que va a ser casi algo natural. Exactamente. Se ha instalado para no quedarse más parada a partir de ahora hacia adelante. Totalmente. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos, muy atento. Gracias por invitarnos y darnos la posibilidad de expresar públicamente el padecimiento de que estamos sufriendo todos los colegiados. Uno de los sectores que también tiene el problema. Es tiempo de cuidarnos, cuidarlos, cuidarlas. Llamemos a abuelos y abuelas todos los días. Cuidemos a los que nos cuidan no yendo a una guardia si no es necesario. Tengamos gestos, llamadas, mensajes y palabras afectuosas con quienes están solos o solas. Consejos del Consejo Municipal de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el concejal de la ciudad de Rosario, que también fue diputado provincial, es un dirigente muy conocido en la provincia, el doctor Roy López Molina. Concejal, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bien. Y además queriendo saber, porque usted ha presentado un proyecto para conocer más datos sobre el tema de las licencias de taxis en la ciudad de Rosario, y aparece atrás el fantasma o el tema de... el líder de la barra brava de Central, Pichín Bracamonte, como uno de los que tiene o tendría propiedad, varias licencias de taxis. ¿Es así? ¿Cómo surgió esto, concejal? Sí, la investigación va en ese sentido. Para ponerlo en un contexto, el 9 de abril se produce en Ibarlucea, una localidad bien cerca de Rosario, un allanamiento a una de las viviendas, o por lo menos la vivienda donde estaba habitando Andrés Alejandro Bracamonte, por una orden del fiscal Moreno. Era una cuestión de causas paralelas que tenían que ver una con la otra y que derivó en ese allanamiento. Cuando se produce la intervención, se detecta una suma de dinero, de aproximadamente 2.500.000 pesos, y salen los abogados que lo representan a declarar que se trataba de una suma de origen legal que estaba destinada a una operación inmobiliaria y que era producto en todo o en parte de la administración de una empresa que se dedicaba al servicio público de taxis. Con lo cual, con ese dato contado y revelado por los propios abogados, nosotros entendimos que no lo podíamos dejar pasar por alto, porque, como vos bien decías, hasta ahora la única actividad públicamente conocida de
quien lleva el seudónimo de Pichín Bracamonte, era administrar, regentear la barra brava de uno de los dos clubes grandes de fútbol que tiene la ciudad, como es Central. Con esa información, Darío, lo que hicimos fue recurrir a la nómina de licencias de taxis que está colgada en la página web de la municipalidad para ver si nos encontrábamos con qué cantidad de licencias estaban a nombre de ese titular. Bueno, no encontramos a nombre de ese titular, pero sí en principio detectamos 6 licencias que corresponderían a familiares directos. Al menos 2, por la similitud de los nombres, pareciera ser que pertenecen a su hijo, con lo cual ingresamos un pedido de informe a la municipalidad pidiendo más datos. Hoy estamos en una instancia solamente de pedir más datos, que es hasta donde nosotros podemos llegar. Nombre, apellido de ese titular o de los titulares, forma y fecha de adquisición de esa licencia, multas o sanciones que en la administración o en el uso de esa licencia se han impuesto, y también otra información que, por ejemplo, si la tiene la municipalidad sería muy interesante que la ponga a disposición, que es si en el servicio o en el sistema de GPS quedan archivados los recorridos que han hecho esas licencias. Nos parecía, de vuelta, que no era un dato menor el que llegó a la pública. Muchos en este tiempo me han dicho, bueno, era un secreto a voces. Bueno, ahora ya no es más un secreto a voces, es un reconocimiento público de una actividad que en principio no implicaría ninguna ilicitud, pero en el contexto de la investigación que se está llevando adelante en Fiscalía, en el contexto propio de la situación de inseguridad que vive Rosario, nosotros no nos podemos hacer los tontos y hacer como que eso no se dijo o no se reveló. Concejal, había un comentario que se decía que una pareja de Bracamonte tenía también a nombre de ella varias licencias de taxi. ¿Esto hay alguna información? ¿Se puede corroborar? Bueno, con la investigación nuestra, que es una investigación informal, hecha desde nuestro rol de concejales, con la información pública que está en la página web oficial de la ciudad de Rosario, en esas 6, 2 parecían que pertenecen al hijo y 4 a la pareja o la expareja. La verdad que yo no tengo elementos para dictaminar si hay un vínculo formal de sociedad conyugal, pero sí puedo decir que en principio, por la información recogida, de esas 6 chapas, 4 pertenecerían a la pareja o la expareja y 2 a el hijo. Concejal, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Hablemos de sueños. Hoy soñamos con salir, volver a trabajar, pasear con la familia, abrazar a un amigo. Para que los sueños se cumplan hay que poner lo mejor de uno. Y hoy es quedarse en casa y seguir los consejos de los que saben. Nosotros sabemos de sueños y sabemos que este va a salir. Kini 6. Vamos que salimos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Tal como lo anunciamos al comienzo del programa, ya está con nosotros Sergio Larios. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bueno, varios temas. Está por Santa Fe, estuvo haciendo algunas gestiones, así que vamos a charlar un poquito. ¿Cómo está la actividad? ¿En qué porcentaje están los camioneros trabajando hoy? Bueno, la actividad nuestra es muy variable, ¿no? Porque tenemos hoy el serial trabajando casi al 100%. A full. La verdad que un motorcito que está empujando la economía de la provincia, de las regiones. Y del país también. Y del país, que es muy importante. Y por otro lado, distintas situaciones de otras actividades. La actividad de distribución de mercadería bajó muchísimo, el consumo de la gente ha bajado muchísimo. Por ejemplo, actividades de aguas gaseosas, para tener una referencia, el 50% bajó a igual mes del año pasado. Es mucho el impacto dentro de la distribución que se está haciendo a nivel local en cada municipio, en cada comuna. Esa diferencia muy grande, el paqueterío, la atención a las tiendas. Bueno, para que la gente entienda, todo lo que llega desde otro lugar a cada una de esas localidades, a cada uno de esos negocios, es una tarea que llevamos nosotros adelante. Por ahí subió la entrega de pequeños paquetes o pequeñas paqueterías por la compra que hace la gente en forma online. Sí, claro. En estas empresas que hay, que todo el mundo las conoce.
Bueno, eso ha subido también en el tema de distribución, por ahí se están agregando. En Rosario hemos acordado con algunas empresas de minibús que son los que distribuyen o que llevan los chicos a la escuela. Para darles trabajo los incorporamos dentro de esta actividad porque sabemos que va a ser por unos meses. O sea, dándole posibilidad de trabajo a otras actividades que hoy están paradas. La verdad que con muchas ganas. Yo creo que es un momento donde hay que estar preparado para salir adelante y para todo esto que nos va aconteciendo. También ha estado visitando al presidente de la Corte de la Provincia, de la Corte Suprema, porque hay un problema concreto con lo que tienen traslado de caudales. Sí, bueno, nosotros teníamos un gran problema, sobre todo con estos trabajadores. Hay un sistema que se utiliza de renovación de portación de arma, que es un elemento fundamental para trabajar arriba de un camión de caudales, y hubo un cambio en la ley penal, bueno, esto ya viene de la gestión anterior, donde por cualquier cuestión una denuncia cualquiera o de un NN, o sea, no una denuncia tan formal, a ese trabajador lo llevan y le queda dentro le pintan los dedos, como sería para que la gente entienda de qué estamos hablando. Dentro de un proceso le pintan los dedos. En ese proceso directamente queda en la carpeta de ese trabajador. Cuando quiere ir a renovar nuevamente la aportación de armas no lo puede hacer porque tiene un proceso abierto. Estos procesos quedan en la nada porque a veces la mayoría quedan todo archivado. Queda todo archivado y eso necesita que un fiscal lo mande al archivo fehacientemente para que salga esa causa y después pueda renovar esa aportación de armas. Pero es fundamental que el trabajador tenga el arma, porque si no, no puede trabajar. Esto va directamente en contra de la continuidad laboral de ese trabajador, ¿no? Entonces estamos teniendo esa dificultad y tratando de solucionarla. Bueno, la verdad que con una predisposición muy grande, el presidente de la Corte nos ha atendido, donde nos ha dado alguna idea de cómo llevarlo adelante y cómo tratarlo al tema. Vamos a ver si podemos hablar con el jefe de fiscales de la provincia para encontrarle alguna alternativa viable y estos casos en especial buscar otra. Se resuelvan rápidamente. Claro. Si hay algún justificativo, que vaya para adelante y si no, que se resuelva muy rápidamente, que es lo que nos decía él, ¿no? Claro, es lógico. Por supuesto, no voy a dejar de decir que hubo un planteo nuestro también sobre todas las causas que hay para resolver en los tribunales, que entendemos que estamos con esta pandemia, se ha atrasado muchísimo, hay muchos trabajadores que tienen que cobrar indemnizaciones. Esto es un problema grandísimo, ¿no? Estamos muy complicados, se están arbitrando algunas medidas, pero desde la justicia arbitran algunas medidas, pero después se traban en el Banco Provincia. Bueno, hay todas algunas cuestiones que se tienen que empezar a llevar adelante, como por ejemplo la poca cantidad de juzgados laborales que estamos teniendo en la provincia, que nos lleva a que las causas demoren muchísimo tiempo, también es una preocupación para él. Y bueno, vamos a ver después de la pandemia cómo seguimos avanzando con ese tema. ¿Cómo está el gremio hoy actualmente con todo este cambio que han tenido ustedes hace ya larga data de haberse separado de lo que era la Federación de Camioneros y tener su propia identidad como santafesino y aportando sobre todo una faceta que era muy importante y que era una falencia que tenía el gremio a nivel nacional, que era la medicina? ¿Cómo está funcionando este aporte que ustedes le están dando de salud a los trabajadores? Bueno, Carlos, a ver, esto contempla muchas aristas dentro de la propia estructura del gremio. Nosotros hace un tiempo empezamos con esto de digitalización del gremio, de empezar a fomentar la firma digital, la que hoy intentan utilizar los diputados y los senadores hace 1 año y medio, que nosotros la estamos implementando dentro de las 5.600 empresas de la provincia de Santa Fe, junto con todos los trabajadores. Bueno, esto nos dio la posibilidad de hoy, como se lo transmití el otro día al gobernador, hoy tener el gremio a puertas cerradas, pero trabajando. O sea, cosa inédita, cosa que no le pasó a muchas instituciones, pero bueno, nosotros dando atención médica a distancia, utilizando todos los que es sistemas de telemedicina. Claro, tenemos un médico online, digamos. Tenemos un médico online, las empresas pueden ingresar a los sistemas, pueden retirar los papeles que necesitan, libre deudas o distintos mecanismos que tenemos dentro de la propia institución, firmar acuerdos a distancia, no hace falta que estemos juntos o en grandes reuniones para firmar acuerdos. Es la segunda reunión de comisión directiva que hacemos nosotros a distancia. O sea, lo que hoy quiere implementar el Estado, nosotros ya lo venimos haciendo
hace muchísimo tiempo. Bueno, gracias a esta innovación que hace un tiempo largo que venimos haciendo. Contame eso de la telemedicina, que el hecho, digamos, hoy podés no solo darte un turno, sino poder atender un paciente a distancia. Totalmente. Hoy la telemedicina te habilita para que el paciente, teniendo un inconveniente, a través de esa videollamada de la telemedicina pueda ser atendido. A través de del Ministerio de Salud de la Nación ya se habilitó que a través de esa videollamada le podés emitir una receta de ciertos medicamentos a ese paciente. Nosotros vamos un poco más, nos interesa ir un poquito más profundo. Nosotros nos interesa que el médico que atendía, el médico de cabecera que atendía a ese paciente en cada uno de los consultorios nuestros de toda la provincia, tenga la posibilidad en un acuerdo de atenderlo a través de la telemedicina a ese paciente. Es decir, que el de Reconquista o el de Venado Tuerto pueda atender y pueda dar turnos a través de la telemedicina. Es algo que estamos desarrollando. La verdad que para nosotros seguro nos resulta una innovación muy fuerte. A veces cuesta que la gente ingrese a estos sistemas. Y sea amigable para ellos. Totalmente. Y es totalmente gratuito. En el caso nuestro, o sea, tenés una atención médica totalmente gratuita, directamente online con este médico. Este médico es el que evalúa a través de la telemedicina si continúa esa atención a través de los entes propios de la institución o a través de otros entes, seguir adelante con el tratamiento, cómo tiene que seguir la situación. Volviendo a Santa Fe Capital, acá hay una situación que ya viene hace varias data, que es el tema de la deuda que tiene el municipio con las empresas de recolección de basura. Hay una que anunció que quiere irse, y ahí están varios trabajadores que están pendiendo un hilo. ¿Cómo está la situación? Porque se hablaba que se podía traspasar a otra empresa. ¿Cómo es la negociación actualmente? Bueno, a ver, todos los tiempos, todo lo que se venía haciendo desde aquel momento a través de a raíz de la pandemia, del COVID, todo esto lo que nos está pasando, todos esos plazos están suspendidos, ¿no? O sea, la empresa el día 5 de este mes fue el ultimátum de que se retiraba de la ciudad. Bueno, todos esos plazos se vencieron. La empresa, por un lado, está diciendo que no se retira porque quiere acompañar a la municipalidad. Por otro lado, la municipalidad o la nueva gestión le está abonando en parte las facturas que le está debiendo y las que se van generando nuevas. Digo en parte porque es en parte. Hay una deuda millonaria atrás y esto que le paga es para que llegue a pagarle los sueldos a los trabajadores. Por ahí nosotros vemos que hay distintos intereses jugando de cada uno de los lugares o medidas que se están dando, como se dio una hace poco tiempo. Creemos que es una medida en complicidad hecha con la empresa. A 2 días de cobrar los sueldos, generar una medida de fuerza me parece muy extraño, muy raro, diciendo que las unidades no están en condiciones. Bueno, ya lo sabemos todo, que las unidades no están en condiciones, que no tenemos las mejores herramientas, lo saben los delegados, lo saben los trabajadores. Se fueron haciendo los reclamos pertinentes a través del Ministerio de Trabajo, se fueron haciendo las denuncias. Hoy hubo una audiencia donde la empresa está reclamando una deuda millonaria y nosotros ahí interponemos una deuda que tienen con los trabajadores millonaria, ¿no? El concepto indemnizatorio de los trabajadores no hay que dejarlo de lado. Claro, porque si se van tienen que indemnizar. El concepto indemnizatorio de los trabajadores no hay que dejarlo de lado y hoy, en el sistema que hay de doble indemnización, es casi lo mismo la deuda que tiene la municipalidad con la empresa que la deuda que tiene la empresa con los trabajadores. Apa. Entonces, está complicado. Es un tema que hay que hablar, ¿no? Un tema de muchos acuerdos que hay que tener, de tratar de, si va a haber realmente un cambio de empresa, de encontrar la empresa que le dé la contención a los trabajadores que le tiene que dar, a todos los trabajadores incluidos, acá no tiene que quedar un trabajador afuera, que le dé la contención al municipio, a la gente de Santa Fe, a los ciudadanos como corresponde, el servicio como corresponde, y seguir avanzando. Esto es una decisión que hay que tomar desde el Ejecutivo, que bueno, estamos esperando que sea así. Sergio, como siempre, muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Carlos, gracias a todos. Y aprovecho para saludar a todos mis compañeros, a todos los muchachos que hoy siguen trabajando en esta actividad que le tocó seguir adelante.
Agradecerles muchísimo porque son el motor de la poca economía que se está moviendo en el país. Muchísimas gracias a ellos y a toda la familia camionera. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Diego Giuliano, que es el vicedirector de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte a nivel nacional, y además muy conocido en la provincia de Santa Fe, concejal de la ciudad de Rosario, un dirigente de muchos años, además profesor en la universidad. El doctor Diego Giuliano, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Un gusto grande saludarlo, Darío, a usted y a toda la audiencia. Bueno, hay varios temas, doctor, para hablar. Primero porque ustedes, entre otras cosas, son los que regulan, los que controlan el tema del transporte de cargas, el transporte de pasajeros de larga distancia. La pregunta de mucha gente que no puede viajar porque están en este momento en la cuarentena, ¿cuáles son las posibilidades de que esto se reanude o cuáles son las etapas previas para que se reanude el transporte de larga distancia? La verdad, Darío, que los argentinos todos hemos hecho un enorme esfuerzo para que esta cuarentena, este aislamiento social y obligatorio y de carácter preventivo sea eficaz. Y el transporte es quizá uno de los ámbitos de mayor cuidado en este tema. No solo el transporte de pasajeros, que es obviamente en donde la situación de proximidad entre las personas puede ser un vehículo de contagio, sino también lo que fue la carga. Desde el primer día, el ministro Meoni y todas las autoridades nacionales le pusieron el acento al transporte de cargas y a las condiciones sanitarias que tiene que tener el transporte de cargas, porque el camión es fundamentalmente abastecimiento, aprovisionar a las ciudades, a las localidades, a las comunas, salud, todo lo que es elementos de salud, seguridad, es decir, le hemos puesto una atención fuerte creando los corredores sanitarios en materia de transporte, en el transporte de cargas, y el Ministerio junto con la CNRT firmamos un convenio con YPF para poder sostener una red nacional de atención y de protección sanitaria de los transportistas en la Argentina. 226 estaciones de servicio que se acondicionaron o que se prepararon para recibir a los transportistas y para darle condiciones mínimas de alimentación, de sanidad. Esto en cuanto al transporte de cargas, que no paró nunca. Claro. No paró nunca. Ahora, ahí tenemos una cosita, porque ahí tenemos el transporte de carga, sobre todo el tránsito internacional, que en la provincia de Santa Fe tenemos la 34, la 11. Está bien que hay mucho del tránsito de Brasil que viene por la 14, que no está en Santa Fe, pero tenemos mucho tránsito por la 11 y por la 34. Los que vienen de Paraguay, de Brasil, los que van a Chile. ¿Y qué pasa con el control de esa carga? Bien, ahí el transporte internacional de cargas está autorizado especialmente por el Ministerio de Transporte, son empresas habilitadas para eso, y además tienen los controles sanitarios propios de las fronteras y los controles que CNRT y otras, en este caso autoridades provinciales, con las cuales trabajamos muy coordinadamente en estos temas, hemos podido realizar a lo ancho y a lo largo del país. Por supuesto que es un tema a considerar. ¿Por qué? Porque hay un protocolo especial para el transporte de cargas que tiene que ver primero con condiciones sanitarias mínimas que se relacionan con esto. El transportista tiene que ser una persona que no esté dentro de los grupos de riesgo, se establecen medidas higiénicas fundamentales que tienen que ver con provisión de alcohol, que tienen que ver con ventilación, que tienen que ver con los utensilios que se usan en el ámbito del transporte de cargas. Esto ha sido todo un protocolo que hemos seguido en el caso de todo el país para el transporte interno e internacional de cargas. Más la red de estaciones de servicio ha sido una herramienta fundamental para que justamente el transporte de cargas sea lo que tiene que ser, ¿no? Vehículo de aprovisionamiento y no del virus, este virus tan tramposo que nos está realmente poniendo en jaque en todo el mundo. Es un virus tramposo, le digo, porque es un virus que aparece después de 14 días, porque puede tener una presencia en una persona asintomática y contagia. Si estamos frente a un desafío muy grande, y esto en el ámbito del transporte también se direccionó desde el 19 de marzo a la noche, 20 de marzo 0 hora,
en lo que tiene que ver con la suspensión del transporte automotor de pasajeros de larga distancia. Ahora, bueno, y justamente con el transporte de larga distancia, ¿cuáles son los recaudos o qué están estudiando ustedes para el día que se reactive este transporte? Cuando usted ve un colectivo, un micro en la ruta argentina, en cualquier ruta argentina, es porque o está trasladando expatriados o repatriados, es decir, personas que van y vienen, son argentinos que vienen de países extranjeros o son extranjeros que vuelven a sus países, por un lado. Si no, va a encontrar usted los trabajadores esenciales, que son también quienes hoy pueden utilizar este tipo de transporte automotor, o en su defecto tiene que ver con situaciones muy especiales, transportes que tienen que ver con lo sanitario. Es decir, son esas las modalidades autorizadas. En el caso del transporte que se llama de oferta libre, que son las combis, en sus diferentes modalidades, hemos sacado hace 2 días un protocolo especial justamente para habilitar esa manera de aumentar la oferta. Es decir, se trata de aumentar la oferta de transporte para que no haya amontonamiento, para que no haya o para que haya formas alternativas de utilizar el transporte público también. Entonces, en el caso de la oferta libre, hay, por ejemplo, una ocupación del 60% autorizada, solamente del 60%. Se le quitan todo lo que son las cortinas, los visillos, para que no sean lugares en donde pueda quedarse el virus. Y estas son las medidas fundamentales. En el caso de, digamos, la vuelta, como usted bien dice, ¿cómo volvemos? Entrar en un aislamiento es posible y los argentinos hemos hecho un gran sacrificio y lo hemos logrado, el aislamiento social y preventivo, hubo muy pocas excepciones y hemos logrado también el objetivo de aplanar esa curva del virus que pone en jaque al sistema de salud si no está con esa previsión. Eso se ha logrado siempre parcialmente porque esto nunca termina rápido, esto es totalmente flexible. Pero le digo, para volver hay que tratar de ocuparnos de un paradigma distinto al paradigma clásico, que era subir gente al colectivo. Todo el transporte se dedicaba a subir gente al colectivo, a usar el transporte público. Hoy estamos pensando en lo inverso. Estamos tratando de que no haya ni amontonamiento ni aglomeración en el transporte público. Por lo tanto, el trabajo es ese. El gran desafío hoy de las políticas de transporte nacionales son esas. Y lo estamos haciendo. ¿De qué manera? Por ejemplo, en los últimos tiempos uno ha observado que la utilización del transporte público ha bajado mucho. Un día, digo en las ciudades, digo en el área metropolitana de Buenos Aires, un día sin pandemia, si usted lo pone como un 100%, si usted lo compara con un día con pandemia, estamos hablando del 18% de utilización del transporte. Entonces hay que aumentar la oferta, hay que tratar de cumplir las reglas de seguridad que tiene que ver con el aislamiento del chofer, la protección del trabajador del transporte es fundamental, aislamiento, barbijo y todo lo que significa el uso exclusivo de la puerta delantera, por ejemplo, de los micros. Claro. Y luego viene toda la parte trasera. Pero para que quede claro, Darío, hoy no tenemos transporte de larga distancia en la Argentina autorizado, salvo las excepciones que yo le comentaba. La vuelta es con muchas medidas de control sanitario y en el caso de la oferta libre, solamente la ocupación del 60% como máximo de la capacidad del vehículo. Doctor Giuliano, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, fue todo. Hasta aquí llegamos. La semana que viene, dentro de 7 días, nos volvemos a encontrar en este mismo horario y en este mismo canal.